Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro Miguel Alemán Valdés, Legado Cultural, la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes 1946-1952. Nos acompañan en el Presidium la doctora Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán. El maestro Sergio Vela, director de ópera y promotor artístico. Y el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer, director de esta Biblioteca Mexicana. Iniciamos esta presentación con un mensaje del doctor Alejandro Carrillo Castro. Tengan todos ustedes una muy buena mañana, buen día. Es para nosotros un verdadero privilegio estar en esta ceremonia que se programó desde hace un año, cuando sabiendo que iba a acercarse ya la fecha en que se conmemorarían los 70 años del envío de la iniciativa al Congreso de la Unión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes como uno de los primeros actos de gobierno del presidente Miguel Alemán. Presentamos ante el patronato de la Fundación la idea de poder elaborar un documento, un libro que recordara precisamente lo ocurrido en el sexenio del presidente alemán en el ámbito de la cultura y sobre todo a partir de la creación jurídica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por esa razón es que, como lo van ustedes a escuchar de palabras del licenciado Alejandro de Antuñano Maurer, director de la biblioteca, nos pusimos en contacto con la entonces directora del INBA, hoy secretaria de Cultura, para solicitarle su ayuda para que pudiéramos conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes elaborar este documento y celebrar el día de hoy la conmemoración, insisto, del envío de la iniciativa de ley. Hoy nos acompaña y nos da un enorme gusto y placer, y se lo queremos agradecer muchísimo, la doctora Lidia Camacho, hoy directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y amiga muy querida en lo personal y de esta casa. El maestro Sergio Vela, quien desde hace poco más de 8 años nos hace el favor 2 veces al año de impartir ciclos y seminarios en torno de la actividad operística. Digo 2 veces al año porque son 2 veces cada 6 meses. Quien nos hizo favor también de dar una última revisada al documento que hoy les vamos a entregar al final de este evento. Y también nos acompaña el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer, que en su calidad, como dijimos, de director de la Biblioteca Mexicana de la Fundación, ha estado a cargo de la elaboración del proyecto y de su publicación final. Nos da un enorme gusto que estén aquí amigos queridos de la Fundación, don Miguel Sabido, que estuvo ayer precisamente aquí en un evento muy importante de recordación de las telenovelas históricas en ocasión de su 80 aniversario de vida, y también el querido ingeniero
Jiménez Espriu, a quienes acompañamos, doña Queta Cabrera, también amiga muy querida de esta casa y miembro del Comité de Equidad de Género de nuestra fundación. Yo quisiera transmitirles una disculpa muy sentida del licenciado Miguel Alemán, que hasta último momento tenía previsto estar en esta ceremonia, pero por razones de salud el médico le recomendó no salir hoy de su casa y lamenta mucho el no poder estar aquí con nosotros. También está llegando en estos momentos doña Silvia Lemus, que también quería estar presente en este evento y nos da mucho gusto contar con su asistencia. Ella y don Carlos, amigos personales. Estamos hablando de ti, mi querida Silvia, para que nos acompañes. Qué gusto tenerte. Y transmitirte un saludo muy cordial del licenciado Alemán y de Cristian, que sabían que ibas a venir. Qué gusto. No, lo sabemos. Lo sabemos, pero qué bueno que nos puedes acompañar. Quisiera yo señalarles que muchas de las cosas que ocurren aquí en la Fundación Miguel Alemán suelen surgir como hechos que tienen que ver con quienes asisten a los eventos culturales de la Fundación, aquí precisamente en este recinto de la biblioteca. Cuando don Sergio Vela empezaba a dar los primeros seminarios sobre la ópera, un habitué, don Juan, que está aquí con nosotros, se acercó con nosotros y nos dijo: pues fíjese usted que yo asistí a las temporadas de ópera en el sexenio del licenciado Alemán, y si les interesa, aquí tengo una colección de los programas de las óperas que se presentaron en ese sexenio. Y fue la idea, al ver esta colección de programas, nos surgió la idea de publicar algo que pudiera tener como base precisamente la realización de esta temporada de ópera muy importante en aquellos años. Y obviamente en el momento en que empezamos a platicar con doña Lidia Camacho y sus gentes, nos dijeron: pero está también todo lo que era pintura y todo lo que era arte y todo lo que era arquitectura, etcétera. Entonces, el documento que les vamos a entregar el día de hoy es precisamente para recordar de una manera gráfica y también mediante una investigación en la que nos hizo favor el Instituto Nacional de Bellas Artes de proporcionarnos información y también documentos que están contenidos en este libro, como una manera de recordar el impulso que a la cultura se dio durante ese sexenio de 1946 a 1942. Pero quienes realmente les van a explicar de manera mucho más cabal de la que yo estoy haciendo son precisamente quienes nos hicieron favor de aceptar participar en este evento. Muy bienvenidos a todas y todos ustedes y muy agradecidos en nombre de la Fundación Miguel Alemán y de su presidente, el que nos estén acompañando doña Lidia, don Sergio y don Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Vamos a pedir al licenciado Alejandro de Antuñano Maurer sus comentarios iniciales. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos de nueva cuenta, sobre todo los que vienen del sur, como Silvia, que queda atrapada casi una hora, supongo un poco más, pero muchas gracias. Ya dio el doctor Carrillo
o ya señaló las gentes que nos acompañan, yo los amigos lo voy a volver a leer. Simplemente quisiera decir que pasemos todos una buena Navidad. Ha sido un año muy difícil y yo creo que quizás encontremos ahora en el remanso de la familia, de los amigos, un poco de la paz que tanto requerimos, de manera que de todo corazón se los deseo. Doctora Lidia Camacho Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, y mi querido amigo Sergio Baila, director artístico del Festival del Centro Histórico de México. Amigos todos, bienvenidos. Voy a hacer un análisis relativamente corto, pero preciso, sobre la génesis de este libro, las pequeñas circunstancias que nos hicieron irlo construyendo, cómo se fue formando, las gentes que nos ayudaron, lo que contiene el libro, que en realidad es un libro muy interesante porque es, parafraseando un título que a mí me gusta mucho de Bárbara Tuchman, que se llama Un espejo distante, pues es un espejo distante de un México que ya no existe, pero que sin embargo ese México ha dejado su impronta, ha dejado una serie de señales que han continuado gentes como por ejemplo Lidia Camacho y todos los que han pasado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y que hoy, es decir, forman parte de una concepción cultural que sería muy difícil que los mexicanos pudiéramos prescindir de ello. Es decir, ya la cantidad de exposiciones a las que estamos acostumbrados, los eventos culturales, la música de cámara, la música sinfónica, bueno, ya forman parte ineludible de nuestro paisaje y es una gran ventaja porque todos esos espectáculos le han ganado la carrera en buena medida a muchos de los fenómenos digitales como por ejemplo la televisión o las redes sociales. Afortunadamente mucha gente todavía ve espectáculos en vivo y eso es muy bueno. Y es lo que hace Bellas Artes y lo que hacen todos sus institutos y sus museos, las colas que hay para ver las exposiciones que pone Miguel Fernández, las que coordina Lidia Camacho y todo su equipo, pues ellos son parte del paisaje mexicano y creo que dentro de nuestros agobiados días y circunstancias tan difíciles, eso es un salmo, un ensalmo más bien para todos nosotros. Decía don Miguel de Unamuno que concebir un libro y formar su edición es una especie de laberinto que parece no tener fin. Por su parte, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges concebía el paraíso como una especie de biblioteca. Y en efecto, así es. La concepción del libro y su preparación siempre es un proceso lento y gradual que conlleva una vista y revista de lo que se ha logrado encontrar en los diversos fondos bibliográficos que se refieren específicamente a un tema, como es el caso de este libro, que la búsqueda que realizamos no solamente en los acervos del instituto, sino en las librerías del centro, las colecciones de amigos, las librerías de viejos. Yo inclusive me di algunas vueltas a la Lagunilla y encontré algunas cosas que incorporamos aquí, hacen que precisamente esta labor parezca no tener fin. Pero todo llega y concluye felizmente, y este libro y tantos que se hacen cada día llegan a formar un paraíso, si es que como decía Borges, se constituye por libros de todas las épocas y calidades. Es que recuerden que hay un aforismo muy bonito de Jorge Luis Borges, que conoce muy bien Silvia, que decía que él siempre se imaginaba el paraíso como una especie de biblioteca. Y además pues su vida transcurrió en la biblioteca cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, no obstante que había perdido la vista. Y recuerden ustedes que platicaba en las entrevistas cuando se le preguntaba ¿de qué color ve usted? Pues yo veo amarillo. Dice, pero no importa porque toco los libros y recuerdo que sus pastas eran amarillas. Y un poco de historia rápida sobre cómo surgió el instituto. El 31 de diciembre de 1946, a unos días de que el licenciado Alemán Valdés asumiera la presidencia del país, se publicó el decreto de creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su finalidad era, además del cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza,
las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura, era además la organización y desarrollo de la educación profesional, artística y literaria, comprendida en la educación general que se imparte, decía el decreto, en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal. Desde sus inicios, el IMBA estaría destinado a ser una de las instituciones más relevantes en el medio artístico-cultural mexicano. Durante el sexenio alemanista pudo percibirse un auge, no solo en la producción artística en general, sino un fomento tanto nacional como internacional del arte mexicano, que tuvo infinidad de logros, entre los que destacaron las exposiciones pues, de los grandes, ¿no? Diego Rivera, Clemente Orozco, David Alfaro Cisquey, Rufino Tamayo. En el caso inclusive de Frida Kahlo, tuvo una exposición colectiva, pero que tuvo mucho éxito. Todos ellos fueron a la Bienal de Venecia en 1950 y además estuvieron en París y en Nueva York todas sus obras y se expusieron en una que fue muy interesante, que fue la que se presentó en Francia en 1950 y que precisamente el año pasado, Lidia, recordarás, fueron ustedes a hacer una nueva exposición que se presentó en París y que en cierto sentido pues cerraba el círculo de aquella exposición que se había presentado en 1950 con, entre otras cosas, Fernando Gamboa, que había hecho la museografía. Entonces, con ocasión, como decía el doctor Carrillo, de haberse cumplido los 70 años de la creación del instituto, pues la fundación, el patronato, el licenciado Alemán, el doctor Carrillo, los integrantes de la familia de la McManani, pues tomaron desde luego la decisión de hacer el libro. Para llevar a buen término el proyecto, se contó en todo momento con el apoyo de instituciones, autoridades y personas cuyos nombres constan debidamente al final de esta edición. Son muchos y por cuestiones de tiempo no los decimos, porque no acabaríamos. Hay algunos que sí quisiera destacar, una o dos personas, desde luego Lidia, que está aquí, por eso entre otras cosas le invitamos. Dice, quisiera, sin embargo, agradecer al nombre de esta fundación, en primer lugar, a la doctora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del Gobierno Federal, quien, siendo aún directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, puso a nuestra disposición los importantes acervos del instituto, es decir, que dio instrucciones a sus colaboradores y obtuvimos mucha información gráfica que aquí la podrán ver ustedes en la sección de anexos. Esa información, desde luego, nos permitió enriquecer los documentos utilizados en el libro. Igualmente, queremos dar las gracias muy cumplidas a la actual doctora Lidia Camacho, quien, con mucho entusiasmo de decirlo, retomó el proyecto que hoy presentamos. Y igual pidió a sus gentes que ayudaran, nos dieron la información y constan al final. Lo mismo fue en el caso de mi querido amigo Javier Guzmán Urbiola, que es el subdirector general de Patrimonio de Bellas Artes. No pudo hoy venir, pero espero que alguien le diga que quedó constancia que le dimos las gracias. La corrección final del texto, ya lo decía el doctor Carrillo, que nos ayudó Sergio Vela, pues fue de gran apoyo, Sergio. Digo, como tú pudiste ver, todas tus observaciones se incluyeron puntualmente y desde luego, pues cuando uno hace un texto y alguien le ayuda, y una gente que conoce tanto como él, y sobre todo vemos que hay coincidencias más que diferencias, pues estuvo muy bien y nos fue de gran ayuda. Como observarán quienes lean el texto del libro, intentamos que existiera un equilibrio entre los textos y las imágenes. Es decir, tratamos de lograr un balance entre la letra impresa y la gráfica. La riqueza visual de esta edición, que presenta un conjunto de materiales iconográficos diversos de difícil acceso, tal es el caso, por ejemplo, de la revista México en el Arte, que gracias a don Fernando Villanueva, que nos acompaña hoy aquí al lado de Silvia Lemos. Don Fernando, si puede usted levantar la mano, por favor. Gracias a don Fernando, que es un viejo librero, ya no quedan, es el de los viejos libreros
tanto de la Lagunilla como del centro, y él nos hizo el gran favor de conseguirnos, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, la revista completa del instituto, que hoy es una joya muy extraña. Así es que, don Fernando, muchas gracias por venir y de nueva cuenta también por conseguir la revista. Ya para terminar, me estoy saltando algunos párrafos que ya se dijeron antes. La labor editorial del instituto no solamente se centró en la publicación de la revista de Bellas Artes. Es una gran revista, ya la conocen ustedes, y si no, la conocerán porque aquí está. Fue amplísima porque el medio difusor por excelencia del instituto era la letra impresa, era el catálogo, eran los programas de mano, eran las ediciones que se hacían, las biografías de los autores, las biografías de los pintores, la obra de los pintores. Fue una obra editorial muy, muy abundante. Prácticamente se hicieron cerca de 600 publicaciones en aquellos años, que ahora se ve un número bastante significativo. Y en esta edición hemos incluido más o menos alrededor de 390 imágenes, entonces se compensa la letra escrita con la imagen. Hay una relación, intentamos hacerlo y creo que lo logramos. Por último, la Fundación Miguel Alemán espera que esta edición conmemorativa contribuya a la difusión y al conocimiento de los eventos más importantes que se dieron en México en el campo cultural de esos años, y al mismo tiempo dar a conocer a sus principales protagonistas, que son muchísimos. Es decir, digamos, los pesos pesados de los años 50, Frida Kahlo, Günter Gerso, Fernando Gamboa, sería mucho tiempo mencionarlos a todos. Bueno, el mismo Octavio Paz escribía en la revista de la universidad, en la revista de Bellas Artes. Todos estos, desde luego, contribuyeron con sus diferentes campos a enriquecer en el contexto de una labor intensa y apasionante una época particularmente importante de la cultura en México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado de Antuñano. A continuación, la participación del maestro Sergio Vela. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias al querido amigo Alejandro Carrillo Castro y a todo su equipo por la invitación a participar en esta mesa. Y también, por supuesto, al querido Alejandro de Antuñano por haber incorporado la serie de sugerencias que, a partir de una lectura acuciosa y sumamente interesada de mi parte al texto prácticamente definitivo, ha permitido perfeccionar, quizá depurar un volumen que, a mi juicio, está llamado a ocupar un sitio verdaderamente relevante en la documentación de nuestra historia cultural. Celebro compartir la mesa con, además de los dos Alejandros ya mencionados, con la muy querida Lidia Camacho, amiga, cómplice, en el mejor sentido de la palabra, de muchos años, y desde luego una ejemplar directora de las instituciones que ha encabezado, y hoy de una que, a mi juicio, sigue siendo señera. Voy a comenzar por hacer una breve descripción del libro, procurando no repetir lo que se haya dicho. El volumen que hoy se presenta tiene, desde luego, una serie de presentaciones o introducciones de corte institucional. En primer lugar, el presidente de la Fundación, Miguel Alemán, el hijo del expresidente alemán, don Miguel Alemán Velasco, hace el primer texto, seguido de un texto de la secretaria de Cultura, la querida María Cristina García Cepeda, otro texto de la doctora Lidia Camacho como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, y un prólogo
de Alejandro Carrillo Castro y de Alejandro de Antuñano Maurer. Después, el libro tiene un texto realmente importante llamado Aproximaciones a la cultura mexicana, Miguel Alemán y el Instituto Nacional de Bellas Artes, escrito por Ricardo Pérez Monfort. Es un texto que analiza de manera muy puntual el devenir de la cultura mexicana en relación con la figura de Miguel Alemán y del establecimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y a este texto rico, amplio, que está, como todo el volumen, profusamente ilustrado, impreso con gran esmero, acuciosamente seleccionadas las imágenes, bien revisados los pies de foto y con esa correspondencia que mencionaba Alejandro de Antuñano que se buscó que hubiera entre letra impresa y texto. Se procede después a otro capítulo aún más extenso que es el México creativo en el periodo de Miguel Alemán Valdés, 1947-1952, es decir, el periodo propiamente del sexenio presidencial de Miguel Alemán. Luego viene un texto que quiero celebrar especialmente, que es de la autoría de Alejandro de Antuñano, que es México en el arte, nuevamente con la misma cronología, 47-52, la revista del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y a continuación, una serie de apéndices para cada una de las disciplinas artísticas, apéndices que se refiere también a las metas alcanzadas por bienios, y después los anexos con documentación de tipo legal que muestran justamente el modo como el instituto fue concebido. Y esto me lleva a una segunda parte de la reflexión que quisiera yo compartir con ustedes esta mañana. El hecho de que estemos el día de hoy en la Fundación Miguel Alemán, establecida para honrar la memoria de un presidente que dejó un legado muy importante en muchos de los temas de la vida social, hacedor de instituciones, renovador de estructuras e infraestructuras, es realmente significativo. Que exista además una fundación que preserva y honra ese legado con sus temas muy específicos de atención en el terreno del turismo, en el terreno de la salud, en el terreno de la equidad de género, de la renovación agropecuaria, etcétera, es de veras digno de celebración. Y además que se haya abierto la fundación al tema artístico, creo que es algo que debemos celebrar, y yo quisiera suponer que este esfuerzo que ha encabezado formidablemente el doctor Alejandro Carrillo Castro y que ha sido respaldado amplísimamente por la familia Alemán, perdure. A mi juicio, el tema cultural y artístico es algo tan esencial en el legado del presidente Miguel Alemán como los demás temas que han sido habitualmente relacionados con la figura del presidente alemán. Y quiero mencionar también que tengo la convicción de que vivimos momentos muy importantes en la promoción cultural y artística de México, porque la sociedad mexicana ha evolucionado extraordinariamente y tiene cada vez más conciencia de la importancia de su patrimonio cultural y artístico. Puede haber muchas formas de organizar la gestión de recursos privados o públicos dedicados a la preservación, difusión del arte y la cultura. Pero considero que México es un país especialmente privilegiado, no solamente por su enorme diversidad cultural y artística y por su vigorosa realidad creciente que
deja estupefactos a propios y extraños cuando vemos la enorme creatividad que hay, el panorama tan diverso de lenguas, de tradiciones, de geografías, etcétera, corresponde con una historia de veras compleja. Pero así como hay instituciones sin las cuales un México contemporáneo sería inexplicable, pienso en primera instancia en la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente desde su restablecimiento como Universidad Nacional, sino a partir de 1929 con la autonomía que le da un carácter determinado. Pienso que hay otras instituciones que resultan también imprescindibles. Para hablar con sentido cronológico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que data del año de 1938, sin el cual no se habría preservado, conservado y protegido una muy buena parte de nuestro patrimonio cultural, en todos los ámbitos, arqueológico, monumental, colonial, etcétera. El Instituto Nacional de Bellas Artes, que data justamente de los albores del sexenio de Miguel Alemán. Y tengo la convicción de que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como gran mecanismo financiero para permitir allegarse recursos del sector privado en el sector público y también para que los estímulos a la creación lleguen directamente a los artífices de la vida cultural y artística, sin más mediación que la de sus propios pares. Creo que estas tres instituciones son hoy por hoy imprescindibles y considero que más allá de transformaciones de índole administrativa, algunas necesarias, otras buscadas, pero quizá no imprescindibles, el fortalecimiento, la conservación de estas tres instituciones es tarea prácticamente obligada. Y ahora quiero referirme como siguiente punto al hecho de concebir un Instituto Nacional de Bellas Artes. Así como esta sesión reúne rostros de gente muy querida, estamos en un ámbito especialmente amigable y hay una favorable coincidencia. Considero que una de las coincidencias de veras proficuas de la historia política y cultural de México fue la del presidente Miguel Alemán con la de ese titán que fue Carlos Chávez. Carlos Chávez es una figura peculiarísima en la historia mexicana. Se decía que en un México caracterizado por una espontaneidad para bien y para mal, había solamente dos cosas que comenzaban puntualmente en el país. Eran las corridas de toros los domingos y los conciertos de Carlos Chávez los viernes por la noche en Bellas Artes, nada más. Chávez fue una figura singular, prácticamente autodidacta, aunque estudió inicialmente con Pedro Luis Ogazón, que supo mantener con tenacidad una defensa de la cultura nacional sin que esto implicara un abandono del diálogo con el exterior. Particularmente fructífera es la relación de Carlos Chávez con las instituciones culturales y con los artistas de Estados Unidos. Fue un hacedor de instituciones. A los 28, 29 años de edad, dirigió el Conservatorio Nacional de Música, fundó como un proyecto del sector privado, apoyado por el sector público, la Orquesta Sinfónica de México, que con el correr del tiempo se convirtió en la Orquesta Sinfónica Nacional como institución pública. Fue uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, fue uno de los miembros fundadores de Ediciones Mexicanas de Música, y fue, junto con el presidente Alemán, el artífice
de la concepción del Instituto Nacional de Bellas Artes, además de haber tenido la trayectoria que todos conocemos y reconocemos como compositor y como director de orquesta, a la que hay que añadir la de un formidable pedagogo. Sigue siendo notable su cátedra de composición, de la que una pléyade de grandes compositores de nuestro tiempo sigue rindiendo frutos. Carlos Chávez, como hombre institucional, escribió un texto en el que hace un explícito reconocimiento a la iniciativa del presidente alemán. Y quiero subrayar el hecho de que como tarea de campaña política en el año de 1946, se anunció 6 meses antes de que se estableciera formalmente el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de una ley que le sigue dando sustento jurídico al mismo, se estableció el plan, se divulgó. Qué importante es, a mi juicio, que en tiempos previos a un relevo administrativo, el tema artístico haya ocupado un lugar preponderante. Dice Carlos Chávez: el interés por impulsar especialmente este aspecto importantísimo de la cultura nacional, las bellas artes, el nombre mismo del organismo encargado de este impulso, Instituto de Bellas Artes, y la idea central que habría de gobernar su orientación, todo absolutamente fue resultado de la iniciativa personal y exclusiva del licenciado Miguel Alemán, siendo candidato a la presidencia de la República. No quiero decir, claro, que esta fuera el primer intento gubernamental en favor del arte. Hay una razón y una obligación nacional de impulsar el arte, y en mayor o menor medida el Estado siempre ha cumplido con ella. Pero sí es cierto que nunca antes había habido una preocupación especial del gobierno por esta parte de la actividad cultural nacional, ni se habían sentado especialmente principios claros y justos para orientarla, ni se había pensado en las estructuras administrativas más convenientes para darles forma y organización adecuadas. Y retoma un poco más adelante en la síntesis del programa de gobierno del presidente alemán 3 meses antes de que tomara posesión, los siguientes breves párrafos. Todos los jóvenes mexicanos deben tener oportunidad para que dentro del alcance de su capacidad personal e intelectual puedan recibir una educación completa que, partiendo de la primaria, pase a través de la secundaria y de la preparatoria hasta la técnica, profesional y universitaria. Si es verdad que debemos pugnar con todas nuestras fuerzas para que desaparezca de nuestro país el analfabetismo y porque todos los niños y jóvenes tengan por lo menos una educación secundaria, también es cierto que el progreso definitivo de la nación no es posible sin el concurso de quienes hayan obtenido una educación superior, técnica o cultural. Con el objeto de estimular a quienes se encuentran dotados de genio artístico, se creará el Instituto de Bellas Artes como un organismo descentralizado, pero sujeto a la orientación que le imparte el Estado y a donde concurran quienes hayan descollado en las bellas artes auditivas o plásticas. Recomiendo para quienes tengan interés en seguir este asunto, tanto la publicación de los escritos periodísticos de Carlos Chávez, hecha por el Colegio Nacional, como el epistolario selecto de Carlos Chávez, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde aparecen documentos muy valiosos, además de los que figuran en el propio volumen y cuya republicación celebro, porque de veras considero que la historia está hecha a partir de documentos y como parte de nuestra historia cultural nace este libro para recordarnos ese pasado luminoso que ha fructificado en el transcurso de 7 décadas.
7 décadas en las que ha habido vicisitudes de toda índole, vicisitudes políticas, vicisitudes económicas, cambios sociales, maduración de una sociedad, pérdida de otros aspectos quizá que tenían a la sociedad en un terreno más armonioso que la diversidad a veces beligerante que la caracteriza hoy en día. Pero lo cierto es que en medio de todos los vendavales de la historia ha persistido el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y yo quisiera aprovechar este foro humildemente quizá para exhortar y para también hacer votos para que en próximos tiempos este instituto, que está llamado a aspectos muy puntuales para la creación, la educación y la difusión, que son los 3 ejes sobre los cuales nació el instituto: el apoyo a la creación, la difusión del arte y desde luego toda la labor de promoción educativa pueda seguir enriqueciendo nuestro panorama cultural. Es mucho lo que podría tratar de abundar en detalles, en anécdotas, en aspectos reflexivos sobre la naturaleza del instituto, pero no quiero abusar del tiempo y la paciencia de ustedes. Sin embargo, voy a poner algunos breves ejemplos. Carlos Chávez tuvo diversas polémicas. Fue un hombre que no se arredraba frente a la confrontación y procuraba defender con ahínco las posturas de las que estaba convencido. Es famoso su emplazamiento público al gran director Sergiu Celibidache, cuando Celibidache tuvo la osadía de decir que la figura de Chávez impedía el desarrollo de otros músicos, como si Chávez procurara eliminar una competencia. Entonces lo emplazó públicamente a que demostrara lo que afirmaba o que se desdijera, y Celibidache se desdijo. Aprovechó Celibidache para decir que a él no le gustaba cómo dirigía a Chávez. Chávez le dijo: ¿y qué me importa? Celibidache decía que Chávez dirigía con tempi muy rápidos. Celibidache se distinguía por tempi muy lentos, pero bueno, esa es peccata minuta. Lo cierto es que no se arredró frente al denuesto que le hizo en un momento dado Celibidache. Tuvo confrontaciones con algunos ex colaboradores suyos, como con Luis Sandy, el gran compositor, porque Sandy, cuando estaba por terminar el sexenio del presidente alemán, unido a la campaña presidencial del licenciado Ruiz Cortines, vio la oportunidad idónea para prolongar su colaboración con el instituto, haciendo denuesto de lo que se estaba haciendo en el instituto, es decir, la primera administración del instituto, que duró Carlos Chávez como director general del instituto todo el sexenio de Miguel Alemán. Hubo una continuidad. Entonces, en el último año, Chávez exigió la dimisión de Sandy, no porque no pudiera expresar sus preferencias políticas o tuviera algo en contra de una continuidad institucional de parte de Sandy, sino porque consideraba Chávez que era inadmisible que lo hiciera a costa de una crítica destructiva contra el instituto para el cual el propio Sandy colaboraba. Al mismo tiempo, hay documentación importantísima. Destaco, por ejemplo, que Hanna Angulo Prieto, bisnieta de Carlos Chávez, hizo una formidable tesis de historia del arte justamente en torno a la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes, coincidente en muchos de los aspectos documentales con el volumen que hoy se presenta. Pero podemos encontrar cómo Chávez se ocupaba de insistir en la pertinencia de que no fueran los empresarios privados
la Asociación Musical Daniel, la Asociación de Ópera Nacional, quienes tomaran las decisiones artísticas, sino que en dado caso el sector privado pudiera respaldar, como lo había hecho mientras Chávez fue el director de la Sinfónica de México, a través de patronatos. Consideraba que era indispensable limitar para beneficio de la institución pública y consecuentemente beneficio del público en general, la gestión de organismos particulares que por otra parte rindieron o han rendido frutos a veces estupendos, pero Chávez aspiraba una y otra vez al fortalecimiento de la institución. Cuando Chávez tomó la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes, se planteó la posibilidad de ampliar la infraestructura física porque no existía propiamente el Museo Nacional. De la pléyade de museos con las que hoy contamos, muchos de los cuales, museos nacionales, están justamente bajo la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes, no existía el Museo de Arte Moderno, no existía el Museo Nacional de Arte, sino que lo que hoy es el Museo del Palacio de Bellas Artes se convirtió en el Museo Nacional de Artes Plásticas para albergar colecciones que con el tiempo fueron nutriendo otros museos, quedando el Museo del Palacio de Bellas Artes más bien como galería de grandes exposiciones nacionales e internacionales, desahogando en buena medida la acumulación de piezas en un solo recinto. Pero la primera idea, justamente para ampliar la infraestructura museística, es coincidente con el sexenio de Miguel Alemán, de la mano de Carlos Chávez y de su subdirector, que fue precisamente Fernando Gamboa. En este sentido, también el apoyo a los artistas tuvo un impacto directo, y voy a concluir agradeciendo nuevamente la atención que me ha sido brindada para poder dirigir estas palabras a ustedes y la atención de todos ustedes al escucharme, con una lectura breve y muy divertida, al final de cuentas resultará, creo, muy divertida, para que adviertan ustedes lo que un instituto puede hacer y cuáles son, ustedes sacarán por sí mismos las consecuencias de lo ocurrido tras una petición de un artista hecha a Carlos Chávez y que fue debidamente cumplida por Chávez. La siguiente carta está fechada el 25 de marzo de 1947. Es decir, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene 3 meses de funcionamiento, Chávez lo dirige. Está firmada en The American British Cowdray Hospital, el hospital inglés que estaba aquí a la vuelta, donde hoy está el Hotel Camino Real, en Mariano Escobedo. Al maestro Carlos Chávez, presente. Querido hermano Carlos, te doy la lata porque al salir de la muy gorda que acabo de pasar, me doy cuenta que no podré salir de aquí sin pagar la cuenta que es así, la cuenta del hospital. Del 20 al 25, cuarto, análisis, alimentos de las enfermeras especiales, radiología y medicinas, 775 pesos con 95 centavos. Enfermeras especiales 2 a 35 pesos, 175 pesos. Total 950 pesos con 95 centavos. 950 pesos con 95 centavos, que es ya bastante malo, pero lo peor es que tengo los dientes infectados. Mañana hacen rayos X y me extraen la mitad de los de arriba. Pasado mañana, los que queden, no saben cuántos deban extraer de los de abajo. En suma, no saldré de aquí seguramente antes de 5 días, es decir, mediante 1,901 pesos con 90 centavos, más las propinas indispensables. Es decir, necesito 2,000 pesos para el hospital, más lo que me cuesten rayos X, extracciones y dentadura, que no serán menos de otros 1,000 o 1,500 pesos. Por eso me veo obligado a molestarte de urgencia con lo del cuadro de mi mujer, pues ella no puede prestarme para pagar el hospital,
pues si ella no puede prestarme para pagar el hospital, no podré salir de aquí, pues no tenemos literalmente ni un centavo para pagar. Es pues necesario pedirte ayuda para acelerar de algún modo el pago del cuadro. Después quizá puedas hacer algo por la compra del cuadro mío que te hablé para poder pagar a mi mujer que está en la mayor necesidad, lo que ahora tendré que arrancarle para salir de aquí. Tal es la difícil y desagradable situación objetiva que te pido me ayudes a resolver. Saluda a Otilia y a los muchachos. Recibe un abrazo de tu amigo que se ve forzado a molestarte de urgencia. Firma Diego Rivera. El cuadro es Las dos Fridas, de Frida Kahlo. El INBA pagó por las dos Fridas de Frida Kahlo la cantidad de 4,000 pesos más 36 pesos del marco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio Vela. Finalizamos con los comentarios a la obra por la doctora Lidia Camacho. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco enormemente la invitación de nuestro querido Alejandro, por supuesto, la investigación y todo el trabajo también realizado por el licenciado Antuño. Y pues bueno, siempre es un placer compartir una mesa con alguien a quien admiro profundamente y respeto enormemente. Y sobre todo, siempre su elocuencia es realmente muy gratificante para todos los que te escuchamos, mi querido Sergio. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente, pues siempre es celebratorio el nacimiento de un libro, y más como este libro que da cuenta de la historia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Quiero primeramente, mi querido Alejandro, transmitirles un cordial saludo de nuestra secretaria, Maraki, María Cristina García Cepeda, que por razones de compromisos no pudo acompañarlos y que hubiera sido realmente su deseo, pero transmite, por supuesto, su más sentida felicitación por esta investigación, por este libro que está llamado a ser un referente muy importante de la memoria, de la historia, de la cultura de nuestro país. Como ya lo comentaba el maestro Vela, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes pues es la institución cultural más importante de nuestro país, es una institución señera, y el hecho de que hoy contemos con esta investigación pues siempre será un referente para conocer lo que pasó en estos 70 años de la historia de nuestro querido instituto. Para quienes tenemos el honor y el privilegio de servir a la sociedad mexicana desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, este libro de la Fundación Miguel Alemán representa un estímulo a la vez que una guía. Un estímulo porque nos refuerza en cada una de sus páginas el convencimiento de que formamos parte de una institución cuya tarea está ligada al quehacer artístico en sus más diversas formas: la música, el teatro, la danza, la literatura, la arquitectura, las artes plásticas y algo muy importante que quizás es lo que menos se conoce del instituto, que es la enseñanza y la investigación de la educación artística, que la verdad ha sido fundamental en la historia de nuestro país. Una guía porque recupere el propósito y los empeños, esto es, por ejemplo, de quienes echaron a andar esta institución del espíritu que ya ha desarrollado su propia cultura de promoción y difusión de las expresiones artísticas de México. Miguel Alemán, Legado Cultural, es una crónica de los primeros años del Instituto Nacional de Bellas Artes que está cumpliendo ya 70 años de vida. Vemos en ella a sus creadores, los acentos que pusieron según su natural inclinación, su impronta, las circunstancias de su época y los recursos de que dispusieron. Vemos también una continuidad en lo esencial, la contribución a la formación integral del mexicano. Como lo decía
Sergio, independientemente de todos los vaivenes de la historia de nuestro país, pues el instituto sigue siendo en este sentido una instancia en la cual siempre se ha pensado en la formación integral del mexicano a través de las artes. En cada área de actividad se parte de la niñez y la juventud. Hay que atraer al público del presente al mismo tiempo que preparar al público para el futuro. Es alentador recrear los momentos en que los fundadores del IMBA, con el gran maestro Carlos Chávez a la cabeza, enfrentaron los retos de tan magna tarea que les representó y cómo salieron victoriosos las más de las veces. Yo creo que esta anécdota que nos comentó nuestro querido Sergio de la compra de las dos Fridas de Frida Kahlo, realmente es algo digno de reconocimiento al maestro Carlos Chávez, porque hoy día ese cuadro pues prácticamente es un referente en el mundo de las artes plásticas en nuestro país, un cuadro que pues por su propia naturaleza ya no viajará más, pero que sigue siendo una de las adquisiciones más importantes. Son muchos los nombres de los protagonistas de esta institución que quisiéramos mencionar, los que han hecho habitable la mayor casa de la cultura de nuestro país. Ustedes los tienen ahí todos en el libro, pero no quiero dejar de mencionar, como ya se mencionó, a Luis Sandy, a Julio Castellanos, al gran Fernando Gamboa, Alfredo Gómez de la Vega, Salvador Novo, Enrique Yáñez, Germán Cueto, Miguel Covarrubias, Julio Prieto y tantos otros que de verdad encontrarán en esta publicación y que se van a deleitar sin duda alguna. Como bien señala Ricardo Pérez Monfort, los resultados que el equipo comandado por Carlos Chávez podía presentar al final de su administración eran realmente notables. El Instituto Nacional de Bellas Artes había justificado con creces su existencia y había logrado instrumentar una política de promoción cultural y de fomento a la creación sin precedentes. Más adelante este historiador sentencia: a Miguel Alemán Valdés, universitario, le corresponde el mérito de haber fundado el IMBA, dotarlo de leyes y bienes para la consecución de sus objetivos. Por lo mismo, expreso aquí mi mayor reconocimiento a don Miguel, a su familia, la verdad por haber dejado este legado para todos los mexicanos, hoy día impensable, ¿no? De no contar con él. Por nuestra parte diré que siempre hemos sostenido que el IMBA se apoya en lo mejor de su trayectoria y se renueva para seguir respondiendo a las expectativas de la sociedad mexicana, para la cual fue creado y a la cual ha servido, acogiendo y apoyando el talento y el esfuerzo de sus artistas y propiciando entornos favorables para la creación y la reflexión. En nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes, felicitamos muy sinceramente a don Miguel y a la Fundación Miguel Alemán por tan valioso libro y a sus autores por su notable trabajo de investigación. Y por supuesto, nuevamente te reitero mi reconocimiento también a ti, mi querido Alejandro, por haber comandado tan exitosamente esta empresa, que efectivamente no fue fácil reconstruir una historia tan compleja como es la del instituto y que está magistralmente expuesta en este libro. Así que, querido Alejandro, también de verdad, y a todos los que coadyuvaron, por supuesto, los aportes del maestro Sergio Vela, pues han sido importantísimos para hoy día tener y contar y poder disfrutar este libro que, como decía en un inicio, será un referente obligado en la historia de la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lidia Camacho. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta presentación. Muy buena tarde, quedan en su casa y les invitamos un vino de honor. Ay, no, la verdad. No, vamos.
vamos a hacerla, vamos a hacerla.